Hola, mi nombre es Elena Jiménez, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos y dentro de la asignatura de Historia Contemporánea voy a presentar la República de Weimar. La República de Weimar se puede decir que fue un intento de gobernar democráticamente Alemania durante 14 años y donde se promulgó la Constitución que consagró la igualdad social y facilitó el voto a las mujeres. Fracasó debido a las continuas crisis económicas y por la falta de acuerdos entre las numerosas formaciones políticas que dio lugar a varios intentos de golpe de Estado y revueltas en diferentes regiones de Alemania y por último el ascenso de Hitler al poder. Comenzaré indicando que al terminar la Primera Guerra Mundial se había firmado el armisticio el 11 de noviembre de 1918 después de 4 años de guerra y se esperaban las condiciones finales en el Tratado de Versalles para el derrotado. El cambio de régimen en Alemania de una monarquía a una república tras la abdicación del Kaiser no se debía solo a la derrota, sino a los cambios políticos que se venían produciendo desde antes del final de la guerra. Entre estos cambios están los movimientos socialrevolucionarios, producidos desde mediados de 1917, alentados por el triunfo de la Revolución Rusa, que traen consigo aires de paz y muchos grupos ven en ellos la solución a la guerra. Grupos como los espartaquistas de extrema izquierda, con sus líderes a la cabeza, Rosa de Luxemburgo o Karl Liebknecht, son un fiel reflejo de ello. Promovieron el levantamiento de noviembre de 1918. El 15 de enero del 19, el cuerpo de los Freikorps fusiló a los líderes. Los Freikorps eran un cuerpo paramilitar de carácter nacionalista y anticomunista, creado después de la guerra, que apoyó al gobierno contra las organizaciones izquierdistas. No obstante, había muchas otras organizaciones paramilitares de uno y otro signo político. Tras la guerra, se recrudecieron los conflictos internos alentados por las diferentes ideologías extremistas. Por una parte, los nacionalistas alemanes no aceptaban el cambio de régimen ni las exigencias de los vencedores en el Tratado de Paz, y por el otro estaban los grupos radicales de izquierdas, queriendo imponer la revolución al estilo bolchevique, a través del Consejo de Obreros y Soldados. Como en Berlín era imposible conformar un nuevo gobierno porque distintos grupos socialistas, comunistas, nacionalistas, conservadores combatían en las calles en el marco de una revolución, se eligió la ciudad de Weimar como la más adecuada para reunir a la Asamblea Nacional Constituyente, tras la abdicación del Kaiser, donde se nombró a Friedrich Ebert como presidente, y allí fue donde se negoció y se votó la Constitución de Weimar, un hito en la historia del constitucionalismo por ser uno de los primeros textos que reconoció los derechos sociales. Era una constitución muy progresista, tanto que estableció por primera vez el sufragio universal a los mayores de 20 años, incluidas las mujeres, la tolerancia religiosa, la libertad de expresión, un sistema electoral proporcional. Se caracterizaba por contar con un poder ejecutivo dividido en la figura del presidente o jefe del Estado, elegido por sufragio universal en elecciones directas, y el primer ministro o jefe del gobierno llamado canciller, designado por el Parlamento, que era el centro de la legitimidad política. Entre las fortalezas de la República, que también a la postre fue una debilidad, está la serie de formaciones políticas de la posguerra. Entre los partidos moderados estaban el Partido Socialdemócrata de Alemania, el Partido de Centro, el Partido Demócrata. Estos tres partidos se denominaron Coalición de Weimar. Eran partidos con un gran espíritu demócrata. Y por el otro lado estaban los partidos extremistas. De un extremo estaba el Partido Popular Alemán y el Partido Nacional Popular Alemán. Y en el otro extremo estaba el Partido Obrero Nacional Socialista, que después se fundaría en el llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, comúnmente conocido como Partido Nazi, Partido Socialista Independiente y Partido Comunista Alemán. Y en último bloque estarían el bloque regionalista, lo que se denominó bloque imperial. Lo formaban el Partido Popular Bávaro, el Partido Económico, la Asociación Bávara de Agricultores, el Partido Alemán Hannoveriano. En este sistema existían muchas debilidades que luego serían utilizadas por Adolf Hitler para su acceso al poder. Entre estas debilidades estarían, por una parte, el presidente tenía poder absoluto sobre el ejército, una institución en la que había muchos detractores de la democracia a raíz del Tratado de Versalles, y además ninguna otra institución le controlaba. Tenía el poder de suspender derechos en periodos de emergencia difíciles de definir y de tomar el control de los gobiernos regionales si lo consideraba necesario. Por otra parte, el sistema de elecciones permitía que cualquier partido, por pequeño que fuera, tuviera representación en el Parlamento, con lo que llegó a tener una atomización extrema, con un gran número de pequeños partidos con representación, muy enfrentados en el Reichstag.
Con el tiempo, los partidos radicales fueron ganando posiciones respecto a los demócratas, permitiendo así el acceso de ideas totalitarias. No obstante, la gran fragmentación política de la Nueva Alemania no era el único problema de la reciente creada república. La existencia de causas económicas fueron determinantes en el comienzo de la misma. Entre ellas vamos a destacar algunas. El gobierno alemán había confiado en que iba a poder financiar la guerra, y uno de los métodos fue la impresión de dinero adicional. Al final de la guerra, el Reich alemán estaba endeudado. La moneda alemana se había depreciado hasta la mitad de su valor original. Como resultado, los precios aumentaron de forma desproporcionada y el salario real de los trabajadores cayó. Y la desesperación de la población se hizo sentir. Otra fue el peso del Tratado de Versalles. Con la pérdida de territorios e indemnizaciones millonarias, se produjo una disminución de reservas de oro y la producción masiva de papel moneda, lo que provocó una gran inflación. Para agravar más la situación de la crisis ante la invasión de las cuencas mineras del Ruhr por parte de Francia y Bélgica entre 1923 y 1925, para cobrarse el carbón que Alemania no suministraba como pago de impuesto en el Tratado de Paz, se ordenó a la resistencia pasiva a la invasión, lo que significó el paro total de la producción con un coste muy elevado de empleos y materiales, puesto que se debía financiar los salarios de los obreros, y eso significó más papel moneda. La inflación hizo desaparecer las capas medias alemanas. La pequeña burguesía con ingresos fijos se proletarizó y les hizo perder la confianza en las posibilidades de una estabilización social. Otro punto a tener en cuenta en la crisis de la República estaba el paso de un Estado monárquico imperial con unos valores conservadores, unas clases tradicionales, a un régimen opuesto, no solo en lo político como era la República, con unos aspectos sociales que quedan reflejados en la Constitución, recién aprobada por el Parlamento, en la que se modificaba sustancialmente los roles de la antigua sociedad. Esta nueva sociedad era más abierta y más liberal. Este choque social-cultural quedaba reflejado en los estratos sociales, que debido a la crisis económica quedaba dividida en clases muy ricas y clases muy pobres. Además, la existencia de una gran competencia laboral, unida a la gran liberación de la mujer, que muchos no vieron con buenos ojos, provocaría un ascenso de los partidos con ideas tradicionales y conservadoras, que querían retomar al estado anterior. A pesar de todo ello, a partir de 1923, una serie de medidas salvaron la crisis alemana. Se puso en marcha el Plan Davis, de pago de reparaciones, bajo el auspicio de Estados Unidos. Intentaba racionalizar y escalonar los pagos, buscando a la vez evitar más perjuicios de los acarreados por el Tratado de Paz. Se concedieron nuevos créditos, se terminó con la fuga de capitales, hubo una apertura de los préstamos exteriores, sobre todo de Estados Unidos, se invirtieron en equipos y plantas modernas de fabricación, se racionalizó la producción, se implantó el trabajo en serie. El resultado fue un fabuloso crecimiento económico que duró hasta finales de 1928. No obstante, la estructura social se había proletarizado masivamente y la pequeña burguesía se había sumido en la angustia y la frustración al perder el poder adquisitivo. En esta etapa, a nivel internacional, se vio como un gran paso de progreso para Alemania. Le llevó a la firma del Tratado de Locarno en 1935 para reforzar la paz y a su aceptación en la Sociedad de Naciones en 1926. Pero otro obstáculo sacudiría este periodo de estabilización, el crack de 1929, la conocida como la Gran Depresión, que afectó sobre todo a Estados Unidos. Tratando de salvar su propio sistema financiero, pidió el retorno del capital que había prestado a Alemania, lo que produjo una profunda crisis en el capitalismo de la República. La dependencia alemana al capital americano era tal que se dejó sentir de inmediato, y la primera medida de las fábricas fueron los despidos en masa. Con el aumento del paro, el aumento del descontento y con ello el ascenso de la brecha nacionalista y fascista, que prometía una recuperación económica y social para Alemania, dio lugar al ascenso del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que había tenido un aumento de votos a partir de las elecciones de 1928. Los desempleados, llevados por la desesperación y sin conciencia política respecto a lo que era el nazismo, y una burguesía desesperada, votó a la formación, que también contaba con el apoyo financiero de banqueros y de grandes industriales, la complicidad de una parte de la justicia y de ciertos sectores de la administración y del ejército. El constante ascenso del nazismo se forjó a través de la demagogia en la propaganda y del terror en las calles, con una retórica antisemita, anticomunista y xenófoba.
que no tenían en cuenta las clases desfavorecidas, arrastradas por la posibilidad de salir de la crisis y por un partido forjado por jóvenes entusiastas frente a los políticos mayores de los partidos demócratas. El 30 de enero de 1933, a pesar de no tener los votos suficientes, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, con un gabinete en minoría. Desde ese momento utiliza el poder que le confiere la Constitución como presidente para prohibir las organizaciones obreras, su prensa, sus actos electorales. Es decir, procedió a destruir las organizaciones políticas del movimiento obrero y el movimiento sindical independiente, y con ellos la sociedad libre y la propia democracia. El 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag se incendia y de inmediato se acusa a los comunistas. Al día siguiente, Hitler solicita el conocido como el decreto del incendio del Reichstag, con el que podía abolir la libertad de prensa, el derecho de la libre expresión, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, el respeto a la propiedad privada. El gobierno central podía usurpar las funciones de los gobiernos regionales si lo consideraba necesario, cosa que hizo. De este modo, alejó a los diputados comunistas y a los socialdemócratas de sus cargos para obtener todo el poder del Parlamento, a través del arresto y la intimidación. El 5 de marzo de 1933 se celebraron las últimas elecciones democráticas bajo el gobierno de Hitler. A pesar de su intensa campaña electoral y de la persecución contra los opositores, la mayoría parlamentaria seguía sin ser nazi. Así que Hitler, en último movimiento, el 23 de marzo del 33, promueve la ley habilitante del Reichstag. La ley no utiliza el Reichstag, pero no toca los poderes del canciller. En ese momento, la República de Weimar dejó de existir. Hitler obtuvo una base legal para su dictadura. Si bien la República de Weimar era una opción deseable y necesaria, y los primeros pasos eran los correctos, partidos moderados, con un espíritu de democracia, la propia organización del sistema institucional originaba a largo plazo que fuera insostenible. Provocó que hubiera muchos partidos de todo signo, muy contradictorios en ideas, poco dados al diálogo, unido a un ambiente económico desfavorable debido a las sucesiones de crisis económicas, el paro, la inflación, la inestabilidad, así como las derivadas de la guerra y de las duras medidas del Tratado de Versalles. Contribuyó a una situación que favoreció a un líder que prometió medidas para paliar la situación por la que pasaba la sociedad alemana en ese momento. No hay que olvidar que el nazismo apareció en escena con su xenofobia y su populismo. La ciudadanía descontenta fue manipulada frente a las promesas de una solución a corto plazo, y por muy reaccional, la población deseosa de estabilidad y progreso creyó en ella. Espero que os haya gustado la presentación y opinéis sobre la misma. Muchas gracias.